Ahora estás escuchando Podcast Agricultura. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Yo les doy la bienvenida al episodio número 252, en el cual vamos a hablar sobre la correcta gestión del recurso hídrico en la agricultura. Un tema que por supuesto siempre ha sido de mucha importancia, sin embargo en la actualidad lo es todavía más y a futuro esa importancia va a aumentar todavía muchísimo. Básicamente porque la producción agrícola en la actualidad ya no solamente se trata de obtener la mayor cantidad de productos en una determinada unidad de superficie, sino que ahora hay que seguir haciendo eso, pero al mismo tiempo que utilizamos la menor cantidad de recursos disponibles, ya sea recursos como fertilizantes o plaguicidas, pero también recursos naturales como suelo, agua, etc. Y en este sentido hay que entender una cuestión muy importante. El tema de la huella hídrica es algo que se viene como una tendencia muy fuerte, impulsada principalmente en estos momentos por los consumidores de los países en vías de desarrollo, que es donde actualmente existe, digamos, la mayor concientización en cuanto a que la agricultura debe realmente tender a cuidar los recursos naturales en lo máximo que sea posible. Y para hablar justamente de este tema el día de hoy me acompaña Rodrigo Tisera, quien es cofundador y actualmente Head of Business Development en la empresa Quilimo AgTech. Rodrigo tiene 32 años y vive en Pilar, en Córdoba, Argentina. Es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba y tiene 9 años de experiencia trabajando en el tema de riego en la agricultura latinoamericana. Su formación provino del INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y específicamente trabajó en el INTA de Manfredi, donde formó parte de un proyecto conjunto entre la FAO, el INTA y el PROSAP denominado Estimación y Potencialidad de Crecimiento del Área Bajo Riego en Argentina. Posteriormente, en 2014, fundó Quilimo junto con Jairo Trat y con Juan Carlos Abdala, con el objetivo de contribuir y generar un cambio positivo hacia una agricultura más sostenible. Vamos entonces a la entrevista con Rodrigo. Me gustaría comenzar preguntándote, ¿quién es Rodrigo Tisera? ¿Qué nos puedes comentar sobre ti? Olmo, buenos días. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por su tiempo. Rodrigo Tisera es un ingeniero agrónomo, recibido hace ya casi 10 años. Vivo en Córdoba, Argentina, y soy uno de los cofundadores de Quilimo. Se podría decir que soy un emprendedor full time hace ya 10 años y Quilimo es quien lleva el 100% de mi tiempo al día de hoy, ¿verdad? Fundamos Quilimo en 2014 con mis socios. Ellos son ingenieros en computación, yo soy ingeniero agrónomo y bueno, vengo llevando la tarea de expandir Quilimo en toda América Latina. Actualmente soy gerente de nuevos negocios y manejo de clientes corporativos. Algo que me llama la atención, Rodrigo, con lo que acabas de comentar es, bueno, tú tienes formación agronómica, pero tus socios no. ¿Qué implica trabajar con personas que a lo mejor no son nativos del tema agrícola? Un hermoso desafío. Al principio no puedo negar que es algo complejo porque venimos de background totalmente distintos, pero creo que ha sido una de las experiencias más interesantes que he tenido en mi vida, ya que uno aprende a solucionar problemas desde una perspectiva muy distinta a lo que uno fue formado y fue o pensó siempre, ¿verdad? Creo que es una gran interacción, que ojalá la mayoría de los agrónomos pudieran tenerla. Realmente enseña a pensar de una manera totalmente distinta y eso lo digo de ambas partes, ¿verdad? Ellos también aprenden a pensar sus problemas o su manera de resolver problemas de otra manera y se termina encontrando soluciones a problemas que antes por ahí no se encontraban, ¿verdad? Bueno, antes de hablar sobre Quilimo, me gustaría que nos contaras qué implica una correcta gestión del riego, que hasta donde entiendo es la base de su negocio, ¿cierto? Así es. En una frase, Quilimo lo que hace es generar recomendaciones acerca de cuándo y cuánto regar y por eso el tema de una correcta gestión del riego es
es algo súper desafiante. Nosotros creemos de que va a depender muchísimo del agricultor. Existen agricultores que tienen riego tecnificado y productores que no. Cuando digo riego tecnificado es por aspersión, por goteo, contra riegos por inundación o por rodado, ¿sí? Va a depender muchísimo de ese tipo de variables, lo que significa una correcta gestión de riego. Siendo de riego tecnificado, que es por ahí nuestro nicho, donde hoy Quilimo está trabajando y es donde estamos ya trabajando hace 8 años, como te mencionaba, una correcta gestión del riego implica conocer al detalle cuál es tu equipo de riego, cuál es la capacidad del mismo, cuál es la realidad climática del lugar donde tú estás parado o donde estás plantando, conocer cuáles son las pérdidas y cuáles son los déficits dentro de su equipo de riego, porque todos los equipos de riego tienen algún tipo de déficit, pero creo que lo más importante de todo es poder medir, que el agricultor tenga medido cuáles son sus necesidades, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus puntos favorables y cuál es su capacidad de entrega. Medir nos va a dar la posibilidad de conocer si existe alguna problemática o si hay algún proceso que mejorar. Así que si tuviera que resumirlo, es medir cada una de las variables implicadas en riego mencionadas anteriormente. Ok, sin duda este tema tiene muchas aristas, o sea, se podría abordar desde diversos puntos de vista, pero comentaste algo muy interesante que es saber cuándo y cómo regar. ¿Cómo es posible que a lo mejor agricultores con muchos años de experiencia, ingenieros técnicos que tienen una formación también de muchos años, de repente fallen en este tema de saber cómo y cuándo hay que regar? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, ahí primero mencionar de que muchas veces el riego se maneja por herencia o por cuestiones culturales, ¿verdad? Que eso es algo que pasa en todos los países, pasa aquí en Argentina, pasa en su país. Normalmente los años han cambiado, se observan distintos contextos de sequía en los cuales los años no se reflejan, no se parecen al promedio, por así decirlo. Algunos años tenemos más lluvia, otros tenemos menos, más calor, menos calor, más viento, menos viento. Teníamos una disponibilidad de agua que hoy no la tenemos. Implantamos cultivos nuevos que antes no eran plantados en esa zona, lo que hace de que las recetas dejen de funcionar. Y es allí donde la tecnología viene a ayudarnos, ¿verdad? Porque medir datos en vivo o reales es lo que nos puede ayudar a nosotros a decidir cuándo y cuánto regar, ¿sí? Tener tecnologías que puedan medir cuáles son las necesidades de los cultivos o que nos puedan juntar información climática y decirnos qué hacer con esa información climática, qué hacer en un día con calor, qué hacer en un día de frío, cómo reaccionar frente a una semana que viene compleja a niveles climáticos, nos van a ayudar muchísimo a poder llevar de buena manera el riego, ¿verdad? Creo que las recetas, y por esto del cambio climático y por la realidad que hoy estamos atravesando en toda América Latina y a nivel mundial, me animaría a decir, han hecho de que el llevar a cabo el riego de manera cultural o por herencia o por receta haya dejado de ser una salida, ¿verdad? Sin duda, eso que comentas es muy importante. Todavía en muchas zonas agrícolas es como voy a regar al sentimiento, ¿no? Siento que le falta agua, siento que tiene mucha. Y sin duda este tema de hacer las mediciones correctas es lo más óptimo. En Quilimo, ¿qué hacen para mejorar la gestión del riego? Y de una vez, venos comentando qué es Quilimo, cómo surge y cómo funciona. Bien, bueno, Quilimo es una herramienta, somos una empresa tecnológica orientada al agro, eso es importante decirlo, o sea, hacemos tecnología para el agro y para el agricultor. Nosotros todo lo que hacemos está en pos de que el agricultor lo pueda usar. Nuestra responsabilidad como generadores de tecnología es que se genere tecnología que tenga un uso y que esté pensada en el agricultor. Podemos tener la mejor tecnología, pero si el agricultor no la comprende o no la puede utilizar, es básicamente en vano y es una pérdida de tiempo para todos. Entonces, lo que hace Quilimo es abordar el tema de la solución de cuándo y cuánto regar de una manera en la cual al agricultor le terminamos dando la información digerida. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros con la geoposición de los ranchos podemos calcular cuál es la demanda climática que tiene la zona o el campo, el rancho, trazando un radio imaginario y tomando estaciones meteorológicas que emitan datos de manera libre. Está humedad, temperatura, radiación y viento. Hay un montón de estas estaciones emitiendo datos de manera real y lo que nosotros hacemos es juntarlos, procesarlos y mostrárselos al agricultor en una pantalla.
El segundo componente de cuánta agua necesitan las plantas es básicamente el cultivo, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos es tomar imágenes satelitales de cada una de las parcelas del rancho y de esta manera medir un indicador que se denomina índice verde. Este índice verde tiene una correlación totalmente lineal con lo que vendría a ser la necesidad del cultivo. Viene a medir lo que vendría a ser la calidad y la cantidad de áreas fotosintéticamente activas. ¿Cuánta fotosíntesis está realizando el cultivo? ¿Cuánta agua está transpirando? Entonces, con el dato climático que te mencioné inicialmente, afectado por este índice satelital, nosotros podemos calcular cuánta agua perdió o cuánta agua necesitó cada parcela la semana pasada, ayer, los últimos 30 días, y también nos permite ver cuánta agua va a necesitar en los próximos 7 días. Eso es una herramienta súper importante, ya que el producto final de Quilimo es una recomendación específica de riego de cuándo y cuánto regar, ¿sí? Es una oración en texto plano que le indica al agricultor cuánto debe regar y si no debe regar, hasta cuándo no debe regar, ¿sí? Y esta proyección nos ayuda a generar esa información y trabajar con proyecciones climáticas, con proyecciones satelitales, nos ayudan muchísimo. Eso es una parte de Quilimo. La otra parte de Quilimo es cómo nosotros acompañamos al agricultor a que pueda comprender la herramienta y pueda utilizarla. Cada usuario cuenta con un ejecutivo de cuenta, que es un ingeniero agrónomo, que lo acompaña en el onboarding y en la adopción de la tecnología, y que tiene reuniones semanales y quincenales con cada uno de ellos para explicarle las curvas, por qué se generó la recomendación, escucharlo a ver si tiene alguna nueva problemática, y de esa manera poder llegar al impacto que tiene utilizar las recomendaciones de riego de Quilimo, que van a ir adaptadas en base a las necesidades de cada agricultor. Oye, Rodrigo, pero a ver, aquí vamos a hacer un paréntesis porque me gustaría que me cuentes en este tema de la adopción tecnológica, qué es lo que están trabajando en Quilimo justamente para que los agricultores den este paso hacia adoptar esta tecnología o cuáles son sus ventajas, por decirlo de cierta manera. Aquí, por ejemplo, te quiero mencionar que en México la edad promedio de los agricultores nacionales anda por los 60 años. Entonces estamos hablando de gente que a lo mejor ya no da tan fácil ese paso. No sé si tengas algún dato tú de Argentina o de América Latina. Así es, y es algo que hemos observado. Lo primero que hicimos fue generar tecnología pensada para el agricultor. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy en día nuestra herramienta no necesita más que un teléfono. Está para que el agricultor la pueda utilizar. Y en el caso que el agricultor no tenga conexión en el campo, tenemos una plataforma offline que no necesita de internet para que el agricultor pueda ver la recomendación. Y en el caso que el agricultor tampoco tenga un smartphone, tenemos un equipo que lo va a estar llamando telefónicamente para hacerle llegar las recomendaciones y tener este tipo de reuniones. ¿Está? Y lo interesante de todo esto, que para usar Quilimo no hace falta instalar nada ni pasar procesos de onboarding complejo. Hoy en día, con la geoposición del rancho, nosotros al agricultor ya podemos enviarle por un correo electrónico un acceso a la plataforma y mostrarle las primeras recomendaciones de riego. Lo que estamos haciendo es hacerlo simple, acompañarlo, escucharlo, poder brindarle soporte técnico especializado por medio de un ingeniero agrónomo que lo escuche y trate de adaptar la tecnología a las necesidades del usuario. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos agricultores de 20 años que utilizan un computador y no tienen ningún tipo de problema, pero también tenemos al agricultor de 60 años que tiene un teléfono que no es smartphone, pero asimismo puede recibir por SMS o por llamada telefónica lo que vendrían a ser las recomendaciones de riego. En ese tema de las recomendaciones de riego también tengo una duda, porque mencionaste que se le manda un texto ya con una indicación al agricultor. ¿Esto quiere decir que el agricultor no tiene que realizar una interpretación de datos, sino que inmediatamente se le dice lo que tiene que hacer de cierta forma? Así es. A ver, la herramienta tiene toda la información a disposición para que el agricultor pueda hacer alguna interpretación o la interpretación que desee. Porque Quilimo utiliza estas variables para riego, pero el agricultor puede usar imágenes satelitales para cualquier otro tema. Y son de él las imágenes. Entonces, está libre la plataforma para que él haga los análisis que sean necesarios. La recomendación que genera Quilimo es a manera de resumen o simplificado, ¿verdad? Luego, si el agricultor tiene tiempo, puede hacer los análisis que haga falta, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, al tener esa información disponible, quizá el agricultor no quiera hacer el análisis, pero se lo va a delegar a su ingeniero agrónomo. ¿Qué Exacto. tanto puede profundizar un ingeniero o un técnico en la información de Quilimo o qué tipo de información le presentan para hacer estos análisis más complejos?
Bueno, ahí la plataforma tiene desde las curvas de coeficiente de cultivo, el historial de imágenes satelitales, donde puede observar ciertas zonas donde puede identificar problemáticas en el campo, zonas con más o menor desarrollo. Tiene la curva histórica de datos climáticos, de evapotranspiración, puede ver los días, los meses donde hubo más necesidad, más demanda atmosférica, en donde no, un registro acumulado de lluvias, un registro acumulado de los riegos que él mismo fue ejecutando, y ir comparando dentro del rancho cuáles son las variables, algunos sectores que se regaron de más, otros de menos, unos que tienen más desarrollo, cuáles fueron los resultados productivos, por qué en una zona me rindió más que en otra, que es algo muy común que pasa en la agricultura. Entonces, todo ese tipo, y sumado eso al reporte que genera Quilimo, porque Quilimo genera reportes mensuales de impacto, ahorro de agua, ahorro de energía, kilos producidos y demás. Entonces, todo ese tipo de información está disponible para que el técnico, el agricultor o el ingeniero agrónomo puedan utilizar. Entonces, todo esto que hace el agricultor y su gente en campo para mejorar la gestión del riego lo pueden ver plasmado o traducido en resultados, en cuántos kilos obtuvo de más o en cuánta agua gastó de menos. Exactamente. Ahí haciendo la salvedad de que lo que hace Quilimo es generar una recomendación de riego. Luego dependemos de si el agricultor la ejecuta o no. Siempre decimos que los resultados que obtenemos no son por Quilimo, sino por la interacción entre Quilimo y el agricultor, ¿verdad? Es un trabajo en conjunto en el cual llegamos cuando el agricultor puede llevar a cabo las recomendaciones que le generamos, ¿no? Pero Así sí, es. es un beneficio compartido. Ok, excelente. A ver, pasemos a un tema relacionado justamente con esto mismo de la gestión del riego. Háblame sobre la huella hídrica. ¿Qué es? Y en la agricultura, ¿es posible realmente medir la huella hídrica con una precisión adecuada? Bien, en pocas palabras, lo que es huella hídrica es básicamente un indicador que nos viene a marcar a nosotros cuál es la huella o cuánto recurso utilizamos para producir un kilo de frutas, cereales o cultivos de grano. ¿Está? Los principales indicadores que mide esta huella hídrica o los datos que necesita para ser calculada son la necesidad del cultivo, o sea, cuánta agua necesitó, el riego o el aporte por medio de lluvias y medio de riego que se le dio a ese cultivo y los kilogramos producidos. ¿Está? De eso surge como una eficiencia del uso del agua, por así decirlo, en la cual nos da un parámetro de si estamos por encima o por abajo de donde deberíamos estar. Básicamente nos indica si estamos sobre regando el cultivo o subregándolo. Nos muestra qué tan eficientes somos. Hoy en día Quilimo es la primera herramienta en América que está certificada como una herramienta que genera datos confiables para el cálculo de huella hídrica. Como te mencioné, necesitamos saber la necesidad del cultivo, que es algo que Quilimo mide. Necesitamos saber el aporte de agua que se le dio a ese cultivo, que son riegos y lluvias, que es lo que Quilimo utiliza para el cálculo de su balance hídrico. Y necesitamos el dato de rendimiento, que es lo que nos provee el agricultor. Con todo eso ya Quilimo junta todos los datos para huella hídrica y luego viene una certificadora. En nuestro caso trabajamos con Tecnalia, que es una certificadora española que tiene alcance mundial y genera el sello de huella hídrica, por así decirlo. Hoy en día es súper complejo medir huella hídrica porque generalmente no se tiene precisión en los datos de medida. Quilimo hoy en día, el fuerte es estos cálculos, es este cálculo, ¿verdad? Entonces, por eso la convierte a Quilimo en la única herramienta capacitada para generar esta información de calidad, ¿verdad? Un agricultor sin Quilimo le costaría muchísimo poder medir cuál es la necesidad hídrica de sus cultivos. Ok, Rodrigo, pero seguramente hay otras herramientas que tratan de hacer lo mismo, ¿no? Y tú aquí me comentas que la clave o la base de Quilimo es justamente poder obtener toda esta información que no es tan sencilla de obtener, y me imagino que para esto necesitan de un equipo diverso que sepa de muchísimas cuestiones tecnológicas, ¿no? Así es. Hoy en día la problemática de cuándo y cuánto regar se aborda de distintas maneras. Algunos la abordan desde el lado del hardware, otros desde medir otro tipo de indicadores. Quilimo es la única herramienta que encara el problema o busca solucionar el problema por medio de la generación de estos datos reales. Y es por ello que somos la única herramienta que puede generar estos datos de calidad y confiables para el cálculo de huella hídrica, ¿sí? Ese es el diferencial. En este sentido, a grandes rasgos, ¿cómo es que Quilimo mide la huella hídrica? Me dices, ¿sabes qué? Obtenemos datos, por ejemplo, de los requerimientos de cada cultivo.
¿Eso lo hacen con sensores en campo o hacen algún tipo de cálculo? ¿Qué es lo que realizan ahí ustedes? Lo que nosotros hacemos es, cuando un usuario contrata Quilimo, se lo da de alta en nuestro sistema y automáticamente empezamos a calcular cuál es la necesidad de riego que tiene ese cultivo y a cargar los datos, enviar recomendaciones de riego, y esos riegos se terminan cargando en nuestro sistema. Y de esta manera llevamos un balance hídrico. ¿Está? Este balance hídrico tiene dos indicadores que se necesitan para el cálculo de huella hídrica, que es como te mencionaba. La primera parte, que es la necesidad del cultivo, y la segunda es la cantidad de riegos y de precipitaciones que van pasando. Cuando termina la campaña, el agricultor nos indica el rendimiento, y de esta manera tenemos los tres datos que necesitamos para el cálculo de huella hídrica. A destacar de que es para cada una de las partes del campo, para cada parcela, nosotros calculamos esta huella hídrica. Entonces tú puedes tener totalmente la trazabilidad de cada una de tus parcelas, de cuánta agua utilizaste para producir kilos aquí, kilos en otro lugar, y de esta manera puedes llevar un dato bien preciso y cada vez ser más eficientes, ¿sí? De esta manera generamos nosotros los certificados de huella hídrica, que también se pueden hacer retroactivos. ¿Qué quiero decir con esto? El agricultor puede indicarme cómo hizo el manejo el año anterior y yo calcularle cuál es esa huella hídrica, luego monitorear un año Quilimo y mostrarle cómo con el uso de esta herramienta, que tiene una reducción grande de la cantidad de agua utilizada, mejoró su huella hídrica. Con esto que comentas me surgen dos preguntas. La primera es, si el agricultor no les comparte sus rendimientos reales por algún temor de que vayan a saber su información, entonces el cálculo no es el adecuado, ¿cierto? Así es, sí. Es totalmente necesario tener el dato real de rendimiento para poder generar la certificación. Ok, y la otra es, ustedes como herramienta están certificados, pero a la vez, ¿ustedes también certifican a los agricultores? A ver, lo que hace Quilimo es generar los datos y luego viene una certificadora, que es Tecnalia en este caso, que certifica al agricultor. ¿Está? Al margen de huella hídrica, también somos miembros Global Gap y estamos ayudando a los agricultores a que puedan certificar Global Gap, ¿verdad? Por método Addon Spring o cualquier otra metodología que utilicen, ¿sí? Entonces, es que si bien nosotros no certificamos, porque en este caso también es Global Gap, nosotros generamos la información que el agricultor necesita para llegar a la certificación. Ya, ok, ya tengo entonces el panorama más completo. Otra pregunta que me surge es, ¿toda esta tecnología para la gestión del riego se puede ver perjudicada de cierta manera si el sistema de riego no está bien calibrado, bien instalado, verdad? Así es. Y es ahí donde empezamos a encontrar las primeras ineficiencias del sistema, ¿sí? Si bien nosotros, por medio de ciertas técnicas como aforos, como historiales de NDVI, podemos identificar ciertas zonas donde el riego no está llegando de buena manera, es necesario que el agricultor tenga un conocimiento de qué tan correcto o qué tan bien está funcionando su equipo. Nosotros de Quilimo lo podemos ayudar, pero es un trabajo más exhaustivo, ¿verdad? Y es una de las claves en las cuales, donde más observamos ineficiencias en los sistemas, ¿verdad? Otra pregunta que tengo para ti, Rodrigo, es, en el tema de los ejecutivos o encargados de cuenta, ¿cuál es el trabajo que realizan con los agricultores? ¿Van a campo o si están lejos les están llamando constantemente? ¿O qué actividades tienen que hacer para justamente que el agricultor en sus parcelas tengan o alcancen una correcta gestión del riego? Ambas. Pre-pandemia era más presencial que otra cosa. Sí. Por suerte los agricultores se han acostumbrado a utilizar tecnología para la comunicación. Eso hace que todo sea mucho más fluido y mucho más rápido. Porque la realidad es que cuando el agricultor tiene un problema, necesita una solución lo más rápido posible. No puede esperar de que vayamos o podamos coordinar una visita. Al margen de esto, también hacemos visitas presenciales, donde vamos al campo, tomamos las mediciones que haga falta, llevamos informes escritos y los discutimos en persona y demás. Te diría que la gran proporción del soporte que se brinda es virtual, por este tipo de tecnologías como llamadas telefónicas, Zoom, Meet, grupos de WhatsApp, o la comunicación o el medio de comunicación que le quede cómodo al agricultor. Muy bien. Coméntame ahora qué resultados han logrado en Quilimo y también si nos puedes hablar sobre cuáles son las perspectivas de esta herramienta a 5 años hacia el futuro. Hay un dicho, o siempre que sale un informe de FAO o de alguna organización mundial, te remarca que a nivel mundial se sobreriega. Está muy instaurado de que esto es producto de no uso de tecnología, de riego por costumbre, o que
porque el agua no tiene el valor que debería tener. Así Ante es. la duda regamos, ¿verdad? Sí. Es algo que nosotros hemos identificado y no es algo particular de México, ni de Perú, ni de Argentina, ni de Chile, sino lo hemos visto a nivel mundial. El impacto que tiene Quilimo es un ahorro entre un 20 y un 25% de agua. O sea, reducimos un 20 o un 25% de la cantidad de agua que el agricultor utiliza. Y lo digo en promedio, porque Quilimo está monitoreando 75.000 hectáreas, más de 40 tipos de cultivos distintos, en más de 8 o 10 países en toda América. Porque también depende muchísimo del manejo que haga el agricultor. Hay agricultores que tienen escasez hídrica y riegan lo justo, por ende el impacto de la tecnología no es tan elevado, pero sí lo podemos ayudar a que aplique esa agua en su mejor momento. Pero también nos pasa en casos donde la limitante no es el agua y observamos reducciones de la lámina que hasta de un 50%, me animaría a decir. Que hemos visto casos de grandes reducciones de la cantidad de lámina que se aplica. De nuevo, depende mucho de la realidad de cada agricultor. En promedio, una reducción entre un 20 y un 25% de la cantidad de milímetros o litros de agua que el agricultor utiliza y con ello una reducción en la cantidad de fertilizantes que el agricultor aplica y una cantidad y una reducción en lo que vendría a ser la energía que el agricultor utiliza para bombear el agua o para llevarla hacia el cultivo. ¿Está? O sea que terminamos impactando en un montón de variables y esto, y hago la salvedad, sin ir en desmedro de los rendimientos. En muchísimos casos observamos aumentos en los rendimientos, porque los cultivos tampoco reaccionan bien en situaciones de sobreriego. Producimos asfixia radicular o le quitamos el espacio que tiene el espacio de oxígeno que tiene el suelo y eso termina afectando a nivel productivo también y tenemos una pérdida de rendimiento. Entonces, evitando este tipo de circunstancias por medio de Quilimo, también podemos aumentar los rendimientos, que es algo que hemos observado. Pero el tema de rendimiento es una variable multicausal que depende de un montón de cosas, no solamente del agua. ¿Cuáles son los planes de Quilimo en 5 años? Vemos un Quilimo que crece y que abarca gran cantidad de los agricultores o gran cantidad de los agricultores a nivel mundial utilizan Quilimo, certificando la huella hídrica de los agricultores, que dicho sea de paso es algo que no se hace actualmente, se hace muy poco, por así decirlo, y pudiendo empezar a premiar a los agricultores que hacen las cosas bien. Está poder generar, como existe el mercado de bonos de carbono, debería existir el mercado de bonos de agua, donde el agricultor, por salvar agua o utilizar menos agua o ser más sustentable, debería también tener algún tipo de beneficio o bono o crédito. ¿Está? Ese es el Quilimo que vemos, un Quilimo que está ayudando al agricultor a que sea más sustentable y premiándolo por ello. Sé que hace relativamente poco tiempo Quilimo llegó a México. ¿Nos puedes platicar un poco sobre cuáles son las perspectivas para este país? Nosotros este es nuestro segundo año en México. Es uno de los mercados foco, de más está decirlo, por el tamaño que tiene y por lo que significa a nivel productivo, a nivel América y a nivel mundial. Estamos creciendo en agricultores y mostrándoles el impacto que creemos que es el camino, mostrando el impacto y llevar resultados. Y estamos formando un equipo local allí. Ya parece algo súper importante contar con gente local, así que tenemos varias búsquedas abiertas para formar el equipo, así que esperamos el año que viene ya tener un equipo local bien formado allí, en distintas zonas. Tenemos distintos nodos productivos. México es un país súper grande, la parte norte, la parte centro-oeste, así que nada, la idea es poder desarrollarlo de buena manera con gente local allí, soportado obviamente por el equipo. Actualmente Quilimo tiene personas en Chile, en Perú, en Argentina, así que nada, la idea es también formar el equipo allí en México, poder llegar a la mayor cantidad de agricultores que sea posible y mostrarles el impacto que tiene Quilimo, ¿verdad? Excelente, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por pasarte aquí al podcast a hablar sobre Quilimo y sobre la gestión del riego. Si tienes algún comentario final para los oyentes, te lo agradecería. Palabras de agradecimiento para ti, Olmo, y para todo tu equipo. Este espacio de difusión ayuda muchísimo a que empresas como la nuestra, que por ahí no tienen un posicionamiento o un brand y no están llegando a ciertos países, puedan hacerse conocidas. Así que les agradecemos muchísimo ese espacio para que los agricultores puedan conocer sobre Quilimo y puedan saber que existe una herramienta como la que nosotros tenemos. Ahí los invitamos, si quieren tener más información, nuestra página es quilimoagtech.com. Ahí van a encontrar toda la información que ellos necesiten. También tenemos una academia de riego, que es una iniciativa donde damos capacitaciones gratuitas semanales. Así que ahí en la página esa que les acabo de pasar también pueden verla e inscribirse y asistir a nuestros eventos. Así que nada, agradecido a ustedes y por este espacio y por este tiempo para contarles qué hacemos.
Como pudieron escuchar, este tema de la huella hídrica es de mucha relevancia y será de mucha relevancia en el futuro de la agricultura mundial y latinoamericana. Y también es muy interesante esto que está haciendo Quilimo con su plataforma para poder analizar grandes conjuntos de datos con el objetivo de calcular el balance hídrico adecuado para un cultivo en una determinada parcela. Además, obviamente, el objetivo de obtener todos esos datos y ese análisis de esa información es poder hacer la recomendación sobre cuál es la estrategia o el manejo de riego más adecuado para cada cultivo en determinada parcela. Para finalizar, solamente quiero agradecer a Rodrigo y a la gente de Quilimo por haber estado aquí en el podcast. Muchísimas gracias por su participación. Y a todos ustedes recuerden que yo los espero próximamente con un episodio más de Podcast Agricultura. Hasta luego. Hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por escuchar Podcast Agricultura.